Buenas tardes. Agradecerle enormemente a todos, porque gracias a ustedes esto es posible. Agradecer enormemente a Loli, que ha hecho la organización de esto, a Araceli por este hermoso espacio, un espacio que realmente nos ayuda y nos aporta, ¿no? Realmente estamos viviendo situaciones bastante complicadas y realmente hay un pronóstico un poco complicado, ¿no? Pero bueno, la fe y la esperanza es lo último que se pierde, decía. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar de macrobiótica, como el título de la charla decía, base de la macrobiótica. Vamos a hablar de cosas básicas. Macro significa grande y biótica es vida, una gran vida, una larga vida. Esto viene de la filosofía de Oriente, entonces siempre se relaciona a los orientales como que son más longevos, como que tienen una cultura diferente, etcétera, etcétera. Realmente somos todos humanos dentro del planeta. Pasa que hay civilizaciones que han podido mantener esas culturas y la han podido llevar más tiempo que otras. Realmente las civilizaciones, a medida que han ido evolucionando, han ido cambiando. Han ido ahí a juntarse en la ciudad, a apretarse un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una civilización se va acomodando, se va adaptando a lo que hay. Y si fuésemos una especie de espías que entramos en cada casa, vemos que realmente el ritmo de vida que se lleva dentro de una familia es tremendo, no es natural. Todos trabajan, todos están ocupados, no hay tiempo para esto, hay un desorden. ¿Por qué pasa? Llegan los niños al cole, no está papá, no está mamá, abren la nevera, comen lo que hay, llega papá del trabajo, pilla lo que hay, o come afuera, llega mamá y come lo que hay. Entonces se desordena todo esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la macrobiótica? La macrobiótica dice que hay que tener un orden, tenemos que tener una sintonía con lo que es la naturaleza. Estos son palabras, ¿no? Vivir en la ciudad es otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer mentalizarnos en la forma de que necesitamos comer una alimentación que tenga una correspondencia con nosotros. Entonces, es un punto de vista muy importante de entender, de reaprender qué alimentos nos corresponden. Entonces, esto es analizarlo, ¿eh? Todo lo que yo diga esta noche no me creáis nada. Comprobarlo ustedes, buscar, no creáis todo lo que cuentan por ahí, y menos en la televisión y en sitios que dicen muchas cosas que realmente no están constatadas. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, ¿qué alimentos necesito comer como ser humano? Por ejemplo, soy un extraterrestre, llego a este planeta y veo un humano, digo, ¿y este ser qué comerá? Lo primero que haríamos es cogerlo con mucho cariño y observar por dónde empieza su intestino. ¿Y por dónde empieza nuestro intestino? Por la boca. Entonces abriríamos la boca y miraríamos qué tiene adentro. Si yo cojo un gato, le abro la boca y ¿qué veo? Colmillos, dientes. Entonces esto me está diciendo, este animal cuando muerde, rasga. O sea que come carne. Si abro una boca de una vaca, tiene unas muelas planas. Este animal que come hierbas. Pero si cojo un humano y le abro la boca, tiene 16 muelas. ¿Qué come este ser? Granos. Ya lo está diciendo. Las muelas están diseñadas para romper, para desgranar. Entonces, tenemos un 50% de nuestra boca diseñada para el cereal. Cuando digo cereal, no imaginéis la caja de Kellogg's, por favor, sino que hablamos de cereales integrales, como arroz, mijo, sarraceno, etcétera, etcétera. Después tenemos dientes finos por delante, que son para cortar. O sea que podemos comer frutas, verduras, y tenemos, pero en menos cantidad. Y después tenemos 4 colmillos, que quiere decir que podemos comer un poquito de carne. No tanta como se come actualmente, pero sí. Nuestro cuerpo está diseñado para eso. ¿Qué pasa? ¿Qué más tenemos? Tenemos un intestino muy largo. Tenemos un intestino que si desde aquí hasta el final son 12 metros. Es mucho recorrido. Eso quiere decir que somos seres con una tendencia más al vegetal que al mundo animal. Si al carnívoro
que podemos coger el intestino siempre son mucho más cortos. Entonces, ¿qué pasa? Si observamos que ya en nuestra boca, por fisonomía, está diseñada para el grano, para el cereal, tenemos que arrancarla. Eso. Y la macrobiótica se basa en eso. No es una creencia o un método que se ha inventado, no. Es un tema de observación. La macrobiótica tiene más de 6.000 años. Y si nos remontamos a esa época, en Oriente, no había microscopios electrónicos, no había laboratorios químicos, había tiempo. Entonces, los orientales se dedicaban a observar las cosas. ¿Cómo va esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuándo se da esta fruta? ¿Cuándo se da esta verdura? ¿Qué color tiene? Entonces, y empezaron a observarse las personas, por las manos, para recolectar, la boca. Entonces, la macrobiótica se basa en eso, en la temporada, en la zona. Entonces, estamos diseñados para comer una alimentación que nos da la tierra, que está basada en el grano, en el cereal. Por eso, si leemos historias, vamos a ver que todas las civilizaciones cultivaban granos, cereal, trigo, porque era la base de la civilización. Con eso podían ver qué cantidad de hijos podían tener, si era cosecha buena o mala, porque se basaba en eso. ¿Qué pasa? Los tiempos fueron cambiando, las épocas fueron cambiando, las guerras hicieron mucho daño y la tecnología empezó a aplicarse en la alimentación. Entonces empezaron a fabricar alimentos, que es lo que se está haciendo actualmente. Donde la modernidad está haciendo una alimentación industrial, una alimentación sintética, una alimentación manipulada genéticamente. Ahora podemos encontrar de todo, de lo que queramos, en cualquier supermercado, durante todo el año. Que si observamos, eso es imposible naturalmente. Porque las frutas, por ejemplo, no se dan todo el año. El calabacín no se da todo el año. El tomate no se da todo el año. Entonces, claro, ¿qué se está haciendo aquí? Se está saltando una regla natural que con el tiempo la vamos a empezar a pagar. Entonces, ¿qué dice la macrobiótica? Y el primer paso que dice comer de zona y de temporada. Entonces, esto no hace falta que sea de Oriente. Si yo me traslado a la época de mi tatarabuelo, hacían eso. Digo, wow, eran macrobióticos. Comían de zona y de temporada, porque es lo que había. Sacamos los abuelos y bisabuelos que han pasado la guerra. Eso es otra cosa. Ahí, con la escasez y con la miseria, eso es otra cosa. Pero los que han podido vivir más o menos tranquilamente, comían de zona y temporada. ¿Qué pasaba? No tenían calefacción, no tenían las comodidades que tenemos ahora. Ahora tenemos comodidades, tenemos calefacción, tenemos ropas de abrigo, etcétera, etcétera. Pero cada vez nos enfermamos cada vez más jóvenes. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la diferencia? Antes se morían porque el nivel de higiene que había no era muy bueno, se pasaba mucho frío, etcétera, etcétera. Ahora estamos mucho mejor, pero estamos mucho peor de la otra forma. Entonces, claro, tenemos que ver qué está pasando, en qué nos estamos influenciando o qué nos está llegando a nosotros. Entonces tenemos que partir de que necesitamos comer alimentos que estén vivos. Eso es clave, No estoy hablando de hacer macrobiótica. Estoy hablando de comer alimentos que estén vivos. ¿Y cuál es un alimento vivo? Algo que yo pueda plantar y que nazca. Por ejemplo, un grano de arroz integral, yo lo planto y me sale una planta y me da 1000 gramos. Es muy agradecido. O planto cualquier grano y va a salir una planta. Si yo planto un arroz blanco, no sale nada. De ahí donde viene la palabra del arroz restringe. Porque es el arroz blanco, está muerto. No tiene vida. Pero claro, ahora están los costos, hay un tema económico, y cuando hay temas económicos por detrás, siempre que pagamos los platos rotos somos los consumidores, en este caso. Entonces, cuando hablamos de ecológico es muy importante, pero sobre todo de integral. Algo que es integral, ¿qué lo dice la palabra? Está íntegro, lo tiene todo, tiene vida. Las verduras que tengan vida, que no estén congeladas. Una verdura congelada está muerta. Lamentablemente es así. ¿Y qué hace nuestro cuerpo? Coge la energía de ese alimento, lo transforma y genera toda la sustancia que necesitamos. Esto impacta mucho, Esto impacta mucho, porque estamos con la dietética muy metido en la cabeza. La macrobiótica lo ve desde otro punto de vista. Y eso es muy fácil de verlo.
Yo como un alimento que tiene una determinada energía y me va a dar una determinada función dentro de mi cuerpo. Si el alimento está vivo, me da vida. Si el alimento está muerto, me da muerte. Es sencillo. Si yo como, por ejemplo, mucha proteína, esa proteína a mí no me sirve. Claro, ¿y eso cómo? Claro, la proteína, por ejemplo, la típica proteína animal que puedo consumir yo, no me sirve para construirme, me sirve para quemarla. ¿Cómo la quemo? Con una actividad física, pero ensucia mucho. Si no, le vamos a preguntar a la vaca. Si yo me hago reportero, así que puedo hablar con los animales, le digo a usted, señora vaca, ¿de dónde saca la proteína? ¿Qué va a decir la vaca? Yo como lo que me toca. ¿Y qué es lo que come? Y como pasto, el césped de la pradera, y con eso fabrico mi proteína. Ah, vale. Bueno, no te creo mucho. Vamos a hablar con el elefante, que este sí lo tiene claro. A ver, señor elefante, ¿usted dónde saca toda la proteína que tiene? De lo que como. ¿Y qué come? Y como lo que me toca. Las hierbas, las ramas, las hojas. Y genera todo eso. ¿Y nosotros qué? Entonces, ¿nosotros estamos fuera de esa regla? No, nosotros estamos dentro de esa regla. Si comemos lo que nos toca comer, vamos a ser humanos. ¿Sí? Es un poco el tema. Esto pasa mucho en la historia, cuando los reyes empezaron a tener poderes a nivel de tierras y comían mucha carne de caza, ¿no? Muchos jabalíes, ciervos, cosas así, y se embrutecían, se ponían más animales. Entonces le daba igual ir a conquistar al pueblo al lado y matar a todo el mundo porque ellos necesitaban poder, ¿no? Entonces el humano, cuando empezó a cultivar y a comer lo que le toca comer, se humanizó. Dejó de ser tan nardental. Nardental comía un poco más de carne, era más animal. Pero si comemos un exceso de animal, nos transformamos como ellos. Y si comemos un exceso de comida industrializada, tenemos un futuro bastante complicado. La solución aquí es entender que la madre tierra es nuestra madre. Mamá nos alimentó durante 2 años. Punto. Después salieron los dientes. A partir de esos 2 años empezamos a comer nosotros. Empezamos a comer con nuestras cosas, con lo que podíamos coger. Nuestra mamá nos hacía toda la historia. Pero ¿qué pasa? Nuestro cuerpo a partir de los 2 años empieza ya a generar todas las sustancias que necesita y se van formando los órganos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es muy importante en esa gestación comer alimentos que tengan una correspondencia con nosotros. La leche materna la asimilamos durante 2 años. Tomar leche de que no sea de nuestra madre no tiene sentido. Tomar leche de vaca no tiene sentido, porque la leche de vaca está diseñada para su hijo, no para mí, ¿no? Entonces, y más ahora la leche de vaca moderna, que está más hormonada y tiene de todo, que es leche. En la guerra salvó muchas familias la leche, porque quien tenía una vaca pudo sobrevivir a semejante catástrofe en ese caso. Entonces, volviendo un poco a comer de la zona y la temporada, es muy importante. Entonces tenemos que refrescar un poco nuestras memorias de qué zona y qué es temporada. Entonces las temporadas, ahora viene el invierno. ¿Y qué pasa en el invierno? Si vamos al huerto, vamos a ver que ya deja de haber calabacines, deja de haber calabaza, ya todas las plantas que han empezado a expandirse se empiezan a contraer y empiezan a salir ya las coles, las coliflores, los nabos, todo que está pequeño y bajo tierra, porque se concentran, guardan el calor, porque hace frío. Cuando llega el verano, las verduras se empiezan a abrir, se empiezan a expandir, se empiezan a refrescar, y salen los calabacines, las lechugas, y empieza a salir un montón de verduras que son de verano. Entonces, entendiendo qué verduras se dan en invierno y en verano, es nuestra correspondencia. Si yo, porque tengo dinero en el bolsillo y tengo una verdulería que me está trayendo verdura de todo el mundo, puedo comer melones en enero. Y es un grave error, porque el melón se da en septiembre aquí. Y el melón está diseñado por la mamá tierra para refrescarnos. Toda fruta está diseñada para refrescarnos. Y en invierno comer fruta es un problema, porque yo expongo a mi cuerpo a que tenga que hacer un esfuerzo en equilibrar esa energía fría de la fruta. ¿Es malo? No. ¿Es bueno? Tampoco. No hablamos ni de prohibido, ni de malo, ni de bueno. Solamente entender
que las cosas están colocadas en su momento necesario. Una sandía en verano sienta de maravilla, pero una sandía en invierno no toca. ¿Qué pasa? Si cogemos manzanas, en febrero dice Made in Argentina o Made in Chile. Y si tomamos un avión y en 13 horas, te lo digo yo, estamos allí, allá hay un montón de manzanas, porque hace un calor de 30 grados. Entonces estamos haciendo un salto natural que no nos toca. ¿Qué pasa? La globalización famosa esta ha hecho muchas comodidades, pero también nos ha afectado bastante. Entonces, esa filosofía de comer de zona y de temporada nos va a beneficiar a nivel de salud, porque al cuerpo le vamos a dar una energía que corresponde con nosotros. No estamos haciendo cosas que nuestro cuerpo tenga que poner energía para equilibrar eso. Comer frutas del trópico aquí no toca, y menos ahora que hace frío. Necesitamos coger alimentos que nos aporten energía, no que nos quiten. Si yo me como una piña ahora, digo, ¡ah, qué rica la piña! Es muy diurética, sí, pero por dentro es muy ácida, es muy fría, y mi cuerpo hace un esfuerzo tremendo para equilibrar esa piña. Y si tú lees el cartelito que dice la piña, dice Costa Rica, ¡wow! Que te va a Costa Rica y hacen 35 grados ahí, ya el de costarricense toma una piña y le sienta de maravilla. Pero a nosotros no, que hemos estado con máximas de 11 grados. Entonces, esas pequeñas cosas, si lo podemos trasladar a todo, la macrobiótica se fija en eso. Entonces, ¿qué aconseja? Aconseja comer cereales, verduras de zona y de temporada, fruta cuando haya fruta, porque en invierno ahora salimos a los frutales y están pelados los árboles. Se acabó. Lo que pudimos hacer un poco de compota en pote, bueno, vaya y pase, pero fruta fresca ya no queda. La manzana se puede conservar perfectamente, porque es una fruta que se guarda su energía, pero ya hay frutas que no perduran en el tiempo. La diferencia de la fruta con el cereal, que el cereal se lo podemos guardar por años, pues es muy concentrado, conserva su energía y está vivo. Si yo planto eso, nace una planta. La fruta tiene un determinado periodo de vida, como las verduras. Entonces, ¿quién va a tener más energía de estos alimentos? El cereal, porque perdura en el tiempo. Si yo como alimentos que perduran en el tiempo, ¿cómo van a ser mis células que perduran en el tiempo? Somos lo que comemos. Esa frase la hemos escuchado en todos los grupos de terapia y está muy bien, pero hay que entender qué es eso. Somos lo que comemos. Si comemos alimentos vivos, nuestro cuerpo vive. Si el alimento está procesado, está muerto, nuestro cuerpo no tiene la energía, no consume energía en ese aspecto. Todo alimento que comemos alimenta la sangre. Y si el alimento, por X razones, sea industrializado o sea tóxico, intoxicamos la sangre. Y la sangre lo irriga todo, desde nuestra piel, nuestros órganos y sobre todo nuestro cerebro. Y cuando la sangre está mala y llega al cerebro, hay pensamientos que no están muy bien también, porque está todo enganchado. Y si mis pensamientos son muy malos, voy a afectar a mis órganos, porque es todo una rueda. Todo está enganchado con todo. Yo no puedo decir, mi parte emocional está en este dedo, y si me corto este dedo, no tengo parte emocional. No, mi parte emocional está de esta célula hasta la punta de los pies, porque es toda una química, bioquímica. Todos reaccionamos ante un tema químico y bioquímico. Es electricidad y química en nuestro cuerpo. La comida nos aportaría esa chispa de vida. Si el alimento es integral, es biológico, no está modificado, la chispa de vida va a ser mayor que un alimento que está modificado y no tenga las condiciones de vida, no va a dar energía. Por eso hay tantas carencias, por eso hay tantas anemias, tantos problemas de glóbulo. La B12 es un problema, la B12 y un montón de causas. Las tiroides, a casa llega un montón de gente con problemas de tiroides. Y haciendo 10 días una alimentación en equilibrio, las tiroides se activan. ¿Por qué? Porque le estamos dando una energía para que hagan su función. Las tiroides saben cómo hacerlo. Pasa que no tienen la energía para funcionar. Y eso es muy importante entender. El órgano, cuando no tiene energía, no empieza
no funciona bien. Cuando los hígados están cargados, cuando el riñón está dilatado, cuando todo el estómago, los intestinos están quemados por dentro, estamos llegando a situaciones muy críticas. Y sale la enfermedad, ¡pum!, aparece la enfermedad, y dices, wow, ahora que me estaba por jubilar, casa pagada, coche pagado, hijos ubicados, me iba a tomar el crucero, me ha dicho el médico que tengo tal cosa, ¿y esto cómo? Entonces preguntamos, ¿qué es la enfermedad? ¿Cuál es el órgano por donde va a salir la enfermedad? Por el órgano más débil, da igual. Depende de lo que hayamos hecho, cómo hemos vivido, cómo hemos comido, lógico, cómo nos hemos relacionado, qué hemos vivido, porque el pasado también arrastra consecuencias. Y ahí sucede algo. Entonces, es que claro, es que mi padre padecía el corazón y yo tengo el corazón, vale, sí. Yo sí me tengo que basar en eso por mi padre tenía toda la enfermedad que quisieras. Yo tenía que estar hecho polvo. Lo tengo, está en mi ADN, no me lo puedo quitar eso. Pero si yo hubiese seguido comiendo como él, tendría todo eso y más. Porque él por lo menos vivió en el campo y comió algo sano. Entonces, ¿qué pasa? Todas las herencias las tenemos dentro de nuestro cuerpo. Ahora, si seguimos repitiendo los patrones, vamos a activar esas herencias y va a salir, va a decir, claro, es hereditario. Claro, lo sabía. Cuidado. Entonces, podemos modificar eso. ¿Por qué? Porque nos salimos de esa línea de continuar haciendo lo mismo. Y más ahora viviendo en la ciudad. En la ciudad nos está llegando unos alimentos que están muy procesados, han pasado por cámara frigorífica, han pasado por procesos de maduraciones químicos, etcétera, etcétera. Quien tenga un huerto, que tenga una posibilidad de un amigo o amiga de cultivar cosas, eso es un regalazo. O gente que venga al mercado aquí, que traigan cosas naturales, es otro regalazo, porque podemos obtenerlo lo más directo posible. La idea es empezar a quitarnos cosas que nos perjudican. No estamos hablando de macrobiótica todavía. Si quitamos cosas que nos perjudican, el cuerpo automáticamente se empieza a acomodar. Osawa, que fue un japonés que trajo esta filosofía de Oriente en el año 45 a Europa, dijo, existen 3 pilares para recobrar la salud. El primer pilar, dejar de comer todo de la industria. En esa época lo dijo. Segundo pilar, comer alimento que tenga una correspondencia con nosotros. Y tercer pilar, masticar. Entonces, con esos 3 pilares, el cuerpo ya se acomoda. ¿Por qué? Porque empieza a obtener energía. Y con esa energía el cuerpo fabrica y empieza a limpiar cuando tenga que limpiar, empieza a reparar cuando tenga que reparar, y todas las funciones empiezan a aparecer poco a poco. Es como mágico, pero realmente la alimentación tiene mucho poder. Y es una forma también de control. Cuidado. Ponen muchas cosas en la comida, ponen muchas cosas en el agua, ponen muchas cosas en el aire. Entonces tenemos que estar fuertes en todos los aspectos, porque nos pueden hacer goles, como digo yo, por cualquier lado. Entre el wifi, el bluetooth, el 5G, no vamos a entrar en detalles, y cosas que hay por ahí, nos pueden bombardear con lo que queremos. Entonces, la idea es retomar un poco esa conciencia de nuestros bisabuelos y empezar a comer alimentos que estén vivos, legumbres, cereales, verduras de zona y de temporada, aprender a usar la sal marina atlántica. Si no como carne porque soy vegano o vegetariano, tengo que aprender a usar la sal marina, porque es la única forma de equilibrar esas verduras, porque si soy vegano estoy comiendo solamente vegetales, incluido el cereal, ¿no? Y si no como del mundo animal, tengo que aportarle ese punto de sal. La imagen de la sal está tachada como mala. Sí, la sal refinada blanca del supermercado es veneno puro. Uno de los 5 venenos es esa sal. La sal marina atlántica tiene 99 elementos. Lo que pasa es que hay que saber usarla. Que es un poco lo que explicamos en la escuela. ¿Qué pasa con la gente que toma agua de mar? Toma agua de mar y dice, cada vez estoy mejor. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su cuerpo, al tener un exceso de acidez,
y toman un poco de agua de mar, esa sal lo que hace es bajar la incidencia de acidez dentro del cuerpo y hay una pequeña mejora. El problema es que la sal del agua de mar está en suspensión. Entonces al tomarme el agua de mar, esa sal, si no está filtrada, me va a ir a los riñones y a la larga es un problema. Entonces lo que enseñamos en la escuela es a usar la sal dentro del vegetal cuando está caliente. Entonces el vegetal se abre, recoge la sal y ahí sí vegetalizo esa sal y esa sal dentro del vegetal no me va a los riñones, que es un poco la gran ventaja. Por eso si observamos los productos estos japoneses, no sé si les suena el miso, el soyu, la umeboshi, todo tiene sal, pero sal con un vegetal adentro. El miso tiene cebada y soja. Nosotros hacemos miso con cebada y garbanzos. Yo tengo un señor que los cultiva ahí y le ponemos sal y está 2 años eso fermentando, la sal metiéndose dentro de ese vegetal. Entonces es una sal indirecta. Yo tomo un poco de miso, automáticamente alcalinizo en medio. Y ya en en 1900, en 1800 y pico, muchos médicos dijeron que toda enfermedad se desarrolla en un medio ácido. Y es muy fácil acidificar un medio, es muy fácil. Nos tomamos una Coca-Cola y otro ácido. Lo que pasa es que el cuerpo es muy fuerte y eso no lo impide. Nuestra sangre tiene un determinado pH. Y si yo tomo algo ácido, mis huesos, mis dientes, mis uñas y parte de todo mi cuerpo reacciona con sales de calcio y hace el efecto tampón. Salen los libros de cuarto de eso, no se he inventado nada, está bien leído. Y ese efecto tampón lo que hace es disminuir esa acidez que me he tomado yo, una Coca-Cola, muy rica. Estaba enganchado a Coca-Cola, tengo que admitirlo, durante muchos años, hasta que me di cuenta que lo que era. Entonces, ¿qué hacía mi cuerpo? Cada vez que tomaba Coca-Cola, sacaba de mis huesos y de todos mis órganos sales para tamponar eso. Y ya está, y mi sangre no se enteraba. Porque si mi sangre disminuye su pH, entro en coma. Y eso jamás lo va a permitir. Entonces siempre está en respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Una Coca-Cola tiene una acidez de 2,1. Entonces, muy bajo. Un jugo gástrico tiene una acidez de 1,5. O sea, por eso, cuando le echan Coca-Cola a los parachoques, te dan como nuevo. O aflojan los tornillos, porque es muy ácida. Pero el cuerpo resiste mucho. Y hace ese efecto tampón, esa reacción alcalina dentro del cuerpo para equilibrar. Si yo como un exceso de fruta, pasa lo mismo, no tan bestia como hemos nombrado la Coca-Cola. Pues eso vamos a hacer un pip para un exceso de fruta y sobre todo en un momento que no toque, mi cuerpo hace lo mismo. Tomar una piña, dice, la piña es muy diurética y se han preguntado por qué es tan diurética la piña. ¿Qué es el ser diurético? Que tengo ganas de hacer pis. ¿Qué es lo que es hacer pis? Quiere decir que crea una acidez dentro de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo obliga a fabricar agua y esa agua cuando baja a la vejiga está con un pH muy bajo. Entonces automáticamente me está picando. En vez de arderme, me da la sensación de que me hago pis. Entonces voy y hago pis, porque es un poco una eliminación. ¿Para quién va bien una piña? Para alguien que está saturado. Hay muchos cuerpos actuales que están muy saturados de grasa, el hígado lo tiene totalmente obstruido, etcétera, etcétera. Entonces es como una especie de quimioterapia, por decirlo así, no tan bestia. Pero es un poco para ablandar todo ese sistema. La quimio funcionaría igual. Es un exceso de acidez que entra para obligar al cuerpo a hacer una reacción alcalina a lo bestia y tratar de alcalinizar todo el medio. A veces sale bien, a veces no tanto. La macrobiótica no es invasiva, entonces por eso va muy bien con estos casos cuando hay problemas de salud, porque lo que hace es crear un medio dentro de nuestro cuerpo en equilibrio para que los órganos puedan funcionar y se pueda empezar a eliminar todo esto. Entonces, claro, aquí hay que entender que hay que empezar a plantearnos de dejar cosas, más que todo. Realmente es lo más impactante, pero si yo dejo un montón de cosas, todos me dicen, ¿y ahora qué como? Dejo esto, y ahora qué como, ¿vale? Ahí es donde viene la cuestión. Por eso
hacemos clases en casa y tenemos una escuela que enseñamos todas esas opciones y hay muchísimas alternativas. La Macrobiótica tiene una cocina muy rica, una cocina muy saludable en ese aspecto, con unos sabores muy buenos. Aparte, nuestra boca hace interconexiones cerebrales. No sé si os ha pasado que cuando pasamos por la panadería olemos algo y automáticamente viene el recuerdo y cosas así. Entonces, claro, tenemos una interconexión neuronal bastante fuerte con los sabores y todo eso. Entonces, lo que hay que hacer, hay que empezar a despertar el paladar. El paladar está muy saturado. ¿Por qué? Porque todo lo que comemos ahora viene muy fuerte. Por eso los chicos o las chicas le ponen mucha mostaza o mucha salsa a las cosas, porque si esto no sabe a nada, eso quiere decir que el paladar se ha quemado. Cuando se queman las papilas gustativas se cierran, entonces ya no sentimos sabor a las cosas, entonces hay que poner un poco más de sal para sentir un poco de sabor. Cuando dejamos de comer alimentos que están tan saturados en sabores, esto se empieza a regenerar. Y después cuando comemos una verdura o lo que sea, decimos, wow, qué rico que está esto, porque empezamos a obtener el máximo de energía y sobre todo el máximo de sabor. Eso es un poco al principio. Hay que empezar a plantearse que hay muchos venenos que actualmente está circulando permanentemente en la sociedad, que es la leche, el azúcar blanca, el arroz blanco, las harinas refinadas y la sal refinada. Todo eso nos perjudica. Hay que empezar a eliminar eso y reemplazarlo por cosas más naturales. Otra cosa que nos perjudica mucho es el café, lamentablemente. No me gusta dar malas noticias, pero el café es un ataque al sistema nervioso. Si yo tengo un problema de salud y necesito con la alimentación hacer un cambio, lo primero que hay que dejar es la ingesta de café. El café tiene una sustancia que paraliza la autofagia, que se llama, que es el poder de eliminar, el poder de eliminación que tiene el cuerpo solo. Entonces lo que hace, este café tiene 3 drogas escondidas atrás, tiene un nombre de iflosagona, tiene un nombre así poco técnico, y lo que hace es paralizar las eliminaciones. Por eso cuando se deja de tomar café duele la cabeza, porque el hígado empieza a sacar todo lo que hay adentro. Entonces me tomo otro café y lo paro y no pasa nada. ¿Por qué se toma café? Porque se levanta una persona por la mañana y no hay energía. ¿Cómo se despierta un bebé? A ver qué lío hago hoy, a ver qué rompo. Esa es la energía del bebé. Ahora nos levantamos, hay que ducharse, lavarse la cara y automáticamente miramos la cafetera porque dice, con esto voy a hacer el día. Si no, no llego. Entonces, una primera condición de la salud que dice la macrobiótica es nunca estar cansado. Buah, firmo. ¿Dónde? Porque es una condición natural. Nos tenemos que despertar y decir, qué bien, ¿qué hay que hacer hoy? Yo antes me despertaba y decía, uy, ya es de día otra vez. Entonces, claro, es mucha la diferencia. Cuando hay energía a cuando no hay energía. Entonces, ¿qué pasa? Si tiro el café porque tengo una responsabilidad muy grande o lo que sea, pues yo conocí un montón de gente que tiene una responsabilidad muy grande y se toman 5, 6, 7 cafés. Y cuando me dicen yo me voy a dormir, duermo toda la noche, eso es muy peligroso. Porque si con 6, 7 cafés el cuerpo no está en movimiento, excitado y se duerme, quiere decir que ya está a punto de agotarse. Cuando caiga el sistema se va a caer muy fuerte, porque es una sobreexigencia que se le está dando. Entonces, claro, ¿cómo hacemos? Poco a poco. Se disminuyen las cosas poco a poco, buscar reemplazos, etcétera, etcétera. Tratar de comer una comida que me dé energía para no tirar el café, que yo poco a poco empiece a restaurarme, a tener ganas, porque consumimos eso. Tomar un café y un Red Bull, como hacen en Inglaterra, que he visto en los coches que van con el Mini Cooper, con el del Starbucks y un Red Bull al lado, eso es a pronto un buen aspirante a la enfermedad. Entonces la enfermedad, como dijimos recién, va a salir por el órgano más débil, da igual, lo que sea. Entonces, la idea es no llegar a la enfermedad, por favor. Entonces, si tenemos
una especie de inquietud, de buscar algo en la alimentación, la macrobiótica podría ser un camino. Podría ser un camino. Es una filosofía que se fija en las cosas naturales. No estoy hablando de tecnicismo, porque ya eso lo hacemos en la escuela de hablar del famoso yin y yang. Estamos dando las bases de las macrobióticas, es como tocar el agua con la punta del pie, sí, parece que está tibia, pero hay un mar bastante grande, ¿eh? No es difícil, es cuestión de entender. Pasa que no quiero liarlo con yin y yang y cosas así. Pero es lo mismo. Recordar que en todo el universo, todas las cosas se expanden y se contraen. Todo. Desde un átomo hasta una galaxia. Todo tiene ese funcionamiento. Cuando llega a su máxima expansión, se concentra. Cuando llega a su máxima concentración, se expande. Y el corazón hace esto, y el pulmón hace esto, y el cráneo hace esto, el sol y la luna, la tierra y el sistema solar, todo va en este juego. Entonces, ¿qué pasa? La macrobiótica lo que ha hecho es separarlo y explicar esto y explicar esto. Pero es toda una sola cosa, que es lo que llaman el uno. Entonces los orientales dijeron el uno funciona con esa expansión y concentración. Si mi corazón le dejo una sola energía, tengo un paro cardíaco, da igual, si sea concentración o expansión. Necesito las dos energías. Por eso se comenta por ahí, dice la mujer es yin, el hombre es yang. Cuando se juntan, dan una vida. La noche es yin, el día es yang. Y los dos hacen vida. Si siempre fuera de día, siempre de día, aquí la vida sería muy diferente. Y si siempre fuese de noche, la vida aquí sería muy diferente. Por eso se compensa el invierno, el verano, el día, la noche, el hombre, la mujer, bla, 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 bla. Y todo eso de la expansión, la concentración y los opuestos complementarios lo llevamos a la alimentación. Y ahí empezamos a observar que hay alimentos que son más concentrados y alimentos que son más expansivos. Si yo tengo una enfermedad o un problema en el cual la enfermedad me está caminando, no voy a comer alimentos que se tienden a expandir, sino alimentos que tienden a concentrarse. Por ejemplo, entre una lechuga que está así a una col que está así, la col tiene más energía que la lechuga que está así. La lechuga es paz y amor y la col dice, no, si viene una nevada a mí no me pilla. Sería un poco la idea. Entonces, van a haber alimentos más concentrados. Y el más concentrado de todos los alimentos del mundo vegetal son los cereales. ¿Por qué? Porque son semillitas y muy concentradas. Y si se plantan, nacen y perduran en el tiempo. Y tienen una correspondencia con nuestra boca. Sería un poquito eso. Además, el masticar hace mucho. Por eso es muy importante quien pueda arreglarse los dientes en lo posible. Es muy caro, lo sé. Pero el masticar es muy necesario, porque cada vez que masticamos hacemos un gesto, porque esto prepara todo un sistema para la digestión. Y aparte nos autobebemos. Yo cada vez que trago saliva es un agua que va a recorrer todo mi sistema digestivo y cuando llega a mi intestino grueso se reabsorbe y vuelve a subir a las glándulas salivales y vuelve otra vez aquí. Y en ese circuito hay 2 litros de agua. Entonces, mientras comamos alimentos que se den a masticar, cada vez vamos a beber menos agua. Si yo bebo mucha agua, me voy a cansar. No sé si han visto los jugadores de fútbol. Cuando paran a alguien, le han golpeado y vienen los camilleros, quitan el agua, pum, y escupen. Porque si tragan, después tienen que hacer un sprint, no pueden, porque te cansa. El agua cansa en exceso. Por eso, si como alimentos que me dan sed, ¿qué alimentos me darían sed? Los que no se dejan masticar. Por ejemplo, la carne. La carne hay que tragarla. ¿Cuántos coscorrones nos dio la mamá cuando decía, trágate la bola? Porque el crío le da vueltas, porque sabe que tiene que masticarlo, pero no puede, pues no tiene todavía la memoria, entonces hay que tragar. Los quesos, los huevos, el azúcar, todo eso da mucha sed, porque fermenta y crea mucha fermentación. Entonces la tendencia a beber, una persona que bebe mucho, quiere decir que tiene una fermentación dentro del intestino muy, muy grande.
tiene el intestino en llamas, que se dice. Entonces, claro, ¿qué hace el agua? Diluye ese quemor, pero sigue habiendo ese quemor dentro. Entonces, por eso es muy importante hacer una alimentación que esté con una tendencia a la alcalinidad para disminuir esos ácidos que hay dentro del cuerpo. Entonces, con eso evitaríamos exceso de jugos gástricos y después ya que se derivan después ácido úrico, etcétera, etcétera. Después se suman cristales en las manos, cuando empiezan a doler las manos, ¡oh! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hace el cuerpo? Acumula acidez en los cartílagos, porque saben que son las partes más duras. Entonces crean cristales aquí y esto duele mucho, es muy molesto. Rodillas, manos. Entonces, ¿qué pasa? Hay alimentos naturales que crean muchos cristales. Lo siento, otra noticia mala. Por ejemplo, las solanáceas. Las solanáceas. Tomate, pimiento, berenjena y patata. Entonces, claro, un exceso de esas verduras que se dan 2 meses al año, comerla durante todo el año, durante 45 años, trae una factura. Y la factura es que el cuerpo ya llega un momento que no puede equilibrar eso y empieza a acumular cristales. Mucha gente ha venido con unos dolores tremendos de mano y cuando solo dejan las solanáceas, se le va el dolor de la rodilla, esto. Probadlo 10 días, no me creáis, tal vez estoy medio para allá, que puede ser. Probad 10 días. Cualquier cosa que quieran probar con la alimentación, hacerlo 10 días, da igual. Macrobiótica, crudívoro, ayuno, vegano, carnívoro, el paleolítico, que está muy de moda, no sé de qué va, pero bueno. 10 días, ¿por qué? Porque en 10 días nuestro líquido intersticial, que es un líquido que está en todo el cuerpo, cambia su acidez, cambia su pH. Y ahí nos vamos a dar cuenta que pasa, el tercer, cuarto día ya no está dando puntadas. He dormido fatal, voy fatal al baño, no puedo con mi alma, estoy agotado, o sí, o duermo súper bien, voy al lavabo perfectamente, me siento súper bien, ¿por qué no? 10 días para lo que sea, porque en esos 10 días hay cambios. Igual cuando llegan a casa, nosotros, ¿cuántos días puedo quedarme en casa? Lo ideal son 10 días, porque en 10 días hay ese cambio. Dice, nunca me pensé que yo en 10 días iba a cambiar tanto. Por esto, por aquello. Hay gente que viene que no tiene saliva, hay gente que va cada 3-4 días al baño, eso es una locura, porque están tan fríos los intestinos que no hacen este movimiento. El movimiento peristáltico del intestino es concentración y expansión. Cuando no hay energía, el intestino empieza a hacer así, ya se queda ahí. ¿Por qué? Porque lo que ha comido no ha tenido electricidad, no ha tenido chispa, por decirlo así. Entonces cuando empiezan a comer, pero vamos a comer arroz, el arroz restringe, cuidado, el arroz blanco restringe. El integral, como tiene más energía, crea movimiento. Y en la macrobiótica, como viene de Oriente, y esta gente estaba muy adelantado, se ponen específicos, se usan específicos como el gomacio, que es sésamo con sal, se usa el miso, que es cebada con sal, se usa el soyu, que es trigo con sal, y todo eso crea un movimiento. La sal reanima, crea movimiento la sal. Tú tomas un chupito de miso que vienes así súper caído, y luego, de pronto, ¿qué hay que hacer? Que es diferente al café. ¿Qué hay que hacer? Porque el café nos pone en ataque y huida. Si podríamos observar de cerca, las pupilas se dilatan, el corazón se acelera y todo el sistema está atento. ¿Qué está pasando? Que o me atacan, o ataco, o salgo corriendo, depende. A diferencia de tomarme un medio marino, que sería un vasito de agua caliente con un poco de miso, automáticamente alcaliniza el cuerpo y dice, wow, ¿qué pasa? A mí me ha pasado de llegar a casa a hacer bicicleta y estar con las piernas así que parecía el Elvis Presley. Del agotamiento se me había pasado la mano y tomarme un vasito de miso y ya está, se pasó todo. Recupera los minerales y todo eso automáticamente. La sal crea movimiento, acuérdense de eso. Por eso al borracho le dan café con sal, para que saque todo, porque crea un movimiento adentro. La sal nos obliga a moverlo, el agua no retiene, sino que crea un movimiento. Pasa que eso de retener agua es cuando el cuerpo está muy denso y no se mastica y no se mueve el circuito interior. Eso es muy importante entender.
La masticación hace que nuestro agua se mueva. Y cuando se mueve nuestra agua, empezamos a autobebernos. Y esta agua, que es la saliva, no la vamos a conseguir en ningún manantial, en ningún sitio, porque es pura. Tiene antibiótico, tiene tialina, tiene de todo, de todo. Tú te quemas, saliva, se cura. Tú te lastimas, saliva, se cura. ¿Qué hacen los animales? Se pasan la lengua y se curan. ¿Cuándo es el problema del animal? Cuando lo llena en sitios que no llega. Pero nosotros, si hacemos la prueba, a mí me ha pasado que me he cortado lo que sea y es inmediato. El niño, ¿qué hace lo primero? Pues tiene todavía la memoria, pues se va perdiendo. Entonces tenemos un poco esa energía. ¿Qué hora es? ¿Quiero calentar mucho la cabeza? 7:20. Vale, un ratito más. ¿Va quedando claro? Son muchas cosas, es un primer contacto, hay muchas cosas de que hablar. No os quiero agobiar con cosas muy técnicas y cosas así. El tema es sencillo, es entender, es un poco remontarnos a la época de nuestros tatarabuelos, que comían de la zona de temporada, masticar, hacerle sobre todo una tendencia más al cereal. Hay muchas personas con problemas de gluten, es una debilidad en el intestino, entonces de momento se consumirían alimentos que no tengan gluten. ¿Qué alimentos no tienen gluten? Por ejemplo, los cereales, el arroz, el mijo, el trigo sarraceno. La quinoa no la contamos porque la quinoa viene de Perú y estamos moviendo un mercado tan lejos y explotando vaya a saber a cuántas personas para un capricho de aquí, que realmente habiendo tanto cereal por aquí es una pena. Aparte, la quinoa es hueca por dentro, quiere decir que no tiene una concentración como un arroz o un trigo sarraceno. Entonces, comer esos alimentos. ¿Qué otros alimentos solemos comer? El bulgur, que es trigo molido. A veces se come un poquito de cuscús, más en verano. Pero realmente las estrellas principales, el sarraceno, el mijo y el arroz, serían alimentos que nos aportarían energía. Y las verduras de la zona de temporada. Ahora en invierno empiezan a venir más verduras. Pues hay más raíces, hay más variedad y podemos hacer cosas muy, muy interesantes. Tenemos un canal de YouTube que tenemos un par de platos así muy normalitos, como hacer una sopa, un nituqué. La palabra nituqué significa verduras en su jugo. No hacemos hervidos, no hacemos al vapor, porque al no consumir carne, ese tipo de cocciones no nos sirven. Si comemos carne en la sopa, sí, un hervido. Si comemos carne en un vapor, sí. Pero si comemos verdura, es mejor hacerlo que las verduras se hagan en su jugo. Eso en el vídeo de YouTube sale aclarado. Sale cómo también hacer el gomacio, que es sésamo con sal, que es un aporte de sal que le damos al cuerpo a través del cereal, que es muy importante. Solo el hecho de comer arroz solo no nos va a beneficiar tanto si tiene ese poquito de sésamo con sal por arriba. Entonces, es la combinación de todo. Y recordar, la cantidad mata la calidad. Me han dicho que el arroz integral es buenísimo. Un plato así de arroz, no, eso puede ser fatal, ¿no? Sobre todo con una persona que tenga un problema de salud. Entonces, comer las medidas que podamos comer. Si no tengo mucha hambre, comer poquito y cada 2 horas un poquito. Y masticar bien lo más que se pueda. Sé que esto por ahí, hay mucha gente que trabaja, a veces comen de pie y es un tema. No usar el microondas, por favor. El microondas mata la comida. Cuando sale de la comida el microondas, está muerto. Por eso después tengo problemas con la vitamina, con la anemia y con todo eso, porque no me está aportando energía. Está muerto. El microondas rompe las moléculas de agua y toda la comida tiene agua, así que está todo roto. Calentarlo en el horno. Si cambiáis la cocina, no pongáis inducción. Lo siento para que los tengan inducción, pero evitar cosas electromagnéticas así muy fuertes, porque también son puntos que nos quitan salud. Usar gas, usar la vitro, como mucho. Sé que es más práctico la inducción o lo que sea, pero usemos cosas. Y sobre todo, más que todo eso, los utensilios de cocina como las ollas. Las ollas tienen que ser de acero inoxidable, como mínimo. A partir de para arriba hay una gama muy buena de ollas, pero bueno,
El acero inoxidable es lo básico, porque es una forma de no contaminar la comida. Si yo cocino en aluminio, es tremendo, o en teflón, es tremendo eso para el cuerpo. Una persona con un problema de salud y que haga muy bien la macrobiótica no le va a servir absolutamente de nada porque se está contaminando con los utensilios de cocina. Eso es muy, muy importante. Evitar el tema de usar congelados. Los congelados, recuerden que están muertos, sobre todo si son vegetales. Si es una carne congelada, no pasa nada, porque es carne, es muy concentrada. Con que se congele, pierde un poco de energía, me da igual. Pero un vegetal congelado no tiene energía. ¿Y cuál es el problema de eso? No voy a tener energía para fabricar mis sustancias. Yo de la zanahoria no saco la vitamina C o la vitamina D, no sé lo que tiene. Yo saco la energía que tiene la zanahoria. ¿Cuál es la energía de la zanahoria? Que nace en la dificultad. Ahí está taladrando el suelo porque voy para abajo y me engordo. No es como la lechuga que dice, ¡ay, qué bien! Pasa el caracolito por ahí. No, todo lo que es raíces y que taladran el suelo tienen más energía que otras verduras que pueden crecer muy alto y expandirse. Por ejemplo, una selga tiene una energía de expansión muy, muy grande y aporta menos energía que una chiribía o una zanahoria que buscan la dificultad. Entonces, yo al comerme esa zanahoria me está dando su memoria. ¿Cuál es su memoria? De buscar esa dificultad. Entonces, ahí está la cosa. Cuando llegue ese trozo de zanahoria a mi intestino, se van a degradar en moléculas, de macromoléculas, me pongo más científico, de macromoléculas pasamos a moléculas más pequeñas. Entonces, con unas proteínas especiales se rompen esas macromoléculas y si pudiéramos verlo, libera energía. Cada vez que se rompe una molécula, salta una chispa. Es curioso esto, ¿eh? Esto lo han descubierto no hace mucho. Se rompe una molécula que es grande, se parte a la mitad y salta una chispa. Y esta chispa se recolecta en millones de mini baterías que tiene el cuerpo y con esa electricidad le dice al ADN que haga un ARN, hace una cadena y comienzan a fabricar lo que necesitamos. Porque si me dicen a mí, a usted le falta calcio, ¿y cuánto calcio me falta a mí? No sé, a usted le falta. ¿Y cómo hago yo? Yo qué sé. ¿Cómo decirle a una mujer cuando se queda embarazada? Bueno, hoy te encargas de los pies y mañana vas a hacer las manos, ¿eh? Vale, es imposible, porque son procesos naturales que sale el cuerpo. El cuerpo sabe cuánto calcio fabricar, cuánto vitamina C, cuánta vitamina D, si no estaríamos acumulando un montón de cosas. Yo tomo vitamina C, C, ¿cuánta vitamina C? Es que siempre tengo problemas de vitamina C, entonces no es el problema la vitamina C, tal vez no estoy comiendo alimentos que tengan energía para que mi cuerpo diga, vamos a fabricar vitamina C. Sería un poco así. Entonces la macrobiótica, que está orientada en la fisonomía humana, se sale de la dietética, se sale de la química, de la bioquímica moderna, porque esto tiene muchos años, entonces lo vemos desde otro punto de vista, pero después coincide. Entonces, la propuesta es hacer una alimentación natural, comer alimentos de la zona de temporada y sobre todo hacer una muy buena masticación para que tengamos un movimiento interior. Esto es muy importante.